Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace4Amy71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. ¿Estás seguro de que lo tienes todo? Preguntó el padre de Izuku por tercera vez, mientras Izuku se ponía los zapatos. Estoy seguro, respondió por tercera vez. Sé que estarás al otro lado de la ciudad, pero nunca se puede ser demasiado cauteloso, continuó su padre. Incluso cuando salían juntos del apartamento, Izuku sostenía una bolsa de lona además de su mochila escolar. A Endeavor le han dicho todo lo que necesitas saber, y te quedarás en un dormitorio lleno de compañeros Y. Izuku dejó que su padre divagara, consciente de que estaba diciendo esas cosas para tranquilizarse a sí mismo más que a su hijo. La agencia de Endeavor era la segunda mejor en seguridad después de Mike Tower, e Izuku no tenía ninguna duda de que estaría perfectamente bien mientras estuviera allí. All Might y Sir le habían dado discursos similares sobre los protocolos de seguridad y qué hacer en caso de emergencia. Era un milagro que Izuku no se sintiera más aprensivo de lo que se sentía con todas las advertencias y sermones que había soportado de casi todos los adultos en su vida durante los últimos días. En la escuela, todos se habían reunido en el salón de clases para recoger sus trajes de héroe, y luego Aizawa los acompañó hasta la estación de tren y les dio las instrucciones finales. Todoroki había estado extrañamente en silencio sobre la ida de Midoriya a la agencia Endeavor, a pesar de que Izuku sabía que su compañero de clase también se uniría a él durante la próxima semana. Izuku fue a pararse a su lado, pero de repente se dio cuenta de que Irida no había dicho nada a sus compañeros de clase sobre comportarse de una manera que demostrara que la reputación meritoria de la escuela no se había ganado injustamente, o algo así. De hecho, el representante adjunto de la clase había estado inusualmente callado durante la última semana, aunque eso podría deberse a la gran carga emocional de tener a su hermano tan gravemente herido. Se había revelado que Ingenium había sufrido un daño espinal irreparable y casi con certeza nunca volvería a caminar. Izuku no debería dejarlo oír a su pasantía sin al menos una palabra de apoyo moral o aliento. Irida. Gritó, corriendo tras él antes de que el chico más alto tuviera la oportunidad de desaparecer entre la multitud. Irida. Uraraka estaba de repente allí junto a Izuku, obviamente por la misma razón. Ella intercambió una mirada con Izuku cuando Iida se detuvo, pero no se dio la vuelta de inmediato. Cuando los enfrentó, su rostro adoptó una expresión falsa, brillante y alegre. ¿Ah, sí? Buena suerte con sus prácticas, a los dos. Estoy segura de que aprenderán mucho en el futuro. Iida, dijo Uraraka. Estamos preocupados por ti. Izuku asintió con la cabeza en señal de acuerdo, y se preocupó cuando vio que los hombros de Iida se hundían, como si acabaran de añadirles un peso. No has sido tú mismo, dijo Izuku en voz baja. Nos hemos dado cuenta y te hemos dado espacio para que te ocupes de tus asuntos personales, pero aún así queremos que sepas que nos preocupamos por ti. Sí, añadió Uraraka. Sé que todos hemos estado muy ocupados y entusiasmados con las prácticas, pero nunca estamos demasiado ocupados si necesitas hablar con alguien. Iida se quedó con los ojos vidriosos por un momento antes de que su columna vertebral se enderezara y su expresión se volviera decidida. Aprecio mucho el sentimiento, pero me temo que soy el único que puede lidiar con lo que necesito lidiar ahora mismo. Por favor, no te preocupes por mí. Querré escuchar todo acerca de todo lo que has aprendido cuando te vea la semana que viene. Está bien, dijo Uraraka, sin parecer nada convencida. Tienes nuestros números. Sí, gracias, dijo Iida. Luego se fue, engullido por la multitud de pasajeros. Izuku y Uraraka regresaron juntos al grupo, sintiéndose mucho menos jubilosos que antes. El tren de Uraraka llegó, y ella salió corriendo con un pequeño saludo, y Todoroki simplemente dijo, el tren que necesitamos estará al otro lado del andén. Izuku lo siguió con curiosidad y se quedó esperando a que Todoroki dijera algo más. Cuando permaneció en silencio, Izuku intentó entablar una conversación. ¿Qué te hizo decidirte a ir a la agencia de tu padre? Estoy seguro de que tenías un montón de otros grandes héroes entre los que elegir. No lo hice. Lo decidieron por mí, dijo Todoroki con lo que parecía una mueca en su rostro eternamente estoico. Recibí ofertas, pero no me permitieron elegir. ¿No se te permitió? ¿Eso no significa que tu padre realmente quiere ser tu mentor? Adivinó Izuku. Todoroki simplemente lo miró como si esa fuera una respuesta adecuada. Quizás simplemente esté emocionado de poder llevarte en tu primera patrulla oficial, sugirió Izuku.
Después de decir eso, se preguntó si All Might o Sir habían estado decepcionados de que Izuku tuviera su primera patrulla con otro héroe. Todoroki soltó una risa sin humor. Tal vez tengas razón. No hay nada en mí que lo excite más que controlar cada una de mis acciones. Izuku parpadeó ante eso, sin saber qué hacer. ¿No te llevas bien con tu padre? En una palabra, no, dijo Todoroki. Pero aún así, es el número 2 por una razón. Debería poder enseñarme algo al menos durante esta pasantía. ¿No has entrenado con él antes? Preguntó Izuku, sintiéndose mal por haber hecho esa suposición. Después de todo, no todos tenían las mismas ventajas. Todoroki había rechazado la oferta de ir a casa de Izuku el otro día porque tenía que entrenar, pero eso no significaba que hubiera sido con su padre. Oh, entrenó con él todo el tiempo, le aseguró Todoroki. Pero a ninguno de los dos nos gusta. Dejémoslo así. Pronto verás a qué me refiero. Su tren llegó poco después y abordaron el tren para el viaje al otro lado de la ciudad. El viaje solo duraría unos 15 o 20 minutos, por lo que tenían mucho tiempo para llegar cuando su agenda decía que debían hacerlo. Todoroki no parecía muy inclinado a charlar durante el viaje, por lo que se sentaron en silencio e Izuku observó a todos los diferentes pasajeros, especialmente a aquellos con peculiaridades visibles. Vio a Rapid Fire al final del vagón, luciendo como un estudiante universitario con una mochila colgada de un hombro. No reconoció a Izuku de ninguna manera, e Izuku fingió no verlo. Se suponía que él estaba allí para monitorear el tren después de todo. Probablemente seguiría a Izuku y Todoroki hasta la agencia Endeavor antes de regresar a lo que fuera que hiciera regularmente para la agencia Might. Desde el tren, caminaron 2 cuadras hasta un edificio alto que parecía muy moderno, con una E grande y estilizada en la entrada principal. Cuando entraron, una recepcionista los estaba esperando con credenciales en cordones retráctiles. Estos te permitirán acceder a la mayoría de las puertas del departamento y tienen una llave que te permite acceder a tus habitaciones, así que asegúrate de tenerlas a mano. No son fáciles de reemplazar, les dijo. Endeavor quiere que dejes tus cosas en tus habitaciones y te pongas tus disfraces. Tendrás 15 minutos para reunirte con él en su oficina en el piso 17. Izuku y Todoroki tomaron el paquete de papeles que ella les ofreció a cada uno, luego les indicaron que tomaran el ascensor hasta el 4.º piso. Izuku estaba en la habitación 411 y Todoroki estaba en la habitación 414. Izuku se puso rápidamente su disfraz y se encontró con Todoroki en el área común central a la que daban todas las habitaciones. En lugar del disfraz blanco que era mitad hielo que había usado antes, Todoroki vestía un mono azul oscuro con botas blancas, un cinturón de cuero con pequeñas bolsas y 5 compartimentos de tubos colgando alrededor de él, que Izuku asumió que contenían herramientas de algún tipo para el trabajo de héroe o de rescate. Había placas interconectadas de algún tipo enrolladas sobre cada hombro, que se ajustaban cómodamente contra el cuerpo de Todoroki, pero Izuku no podía averiguar si eran prácticas o decorativas. En cuanto a los disfraces, era bastante simple, pero aún se veía mucho mejor que su anterior. Espero que estés preparado para esto, dijo Todoroki mientras subían juntos en el ascensor. Mi padre no es precisamente un hombre amable. Izuku podría haber replicado que Aizawa tampoco era particularmente cariñoso, pero que sin duda era respetado y un buen maestro. Se guardó su opinión para sí mismo, reservándose el juicio hasta después de haber conocido realmente al hombre. Cuanto más subía el ascensor, más profundas se volvían las líneas talladas entre las cejas de Todoroki. Cuando el ascensor sonó y las puertas se abrieron, Izuku notó que el otro chico tuvo que tomarse un momento para relajar visiblemente sus músculos y aflojar la mandíbula. En unos pocos segundos, parecía hosco, pero no tenso. Endeavor te está esperando, dijo una mujer sentada en un escritorio frente a una puerta alta lacada en negro. Pasa. Izuku subió por las puertas y abrió la de la derecha. Pasó a un gran espacio que ocupaba al menos la mitad del piso, pero el único mobiliario era un escritorio oscuro e imponente con una lámpara encima y una mesa baja con un sofá de cuero y 2 sillas a juego a cada lado. La única decoración era un gran cuadro de una escena pastoral y la alfombra persa más grande que Izuku había visto en su vida debajo de todo. Era aburrido y austero. A pesar de los tonos terrosos, el enorme candelabro y el imponente hombre envuelto en llamas que estaba de pie detrás del escritorio, la habitación se sentía fría. Izuku inmediatamente se inclinó en señal de respeto y dio su saludo. Soy Midoriya Izuku y estaré a tu cuidado esta semana. Por favor, permíteme aprender de ti. Endeavor asintió y miró a su hijo, como si esperara un saludo similar. Si así fuera, se sintió decepcionado.
Estoy aquí, tal como querías, dijo Todoroki. Izuku los miró y casi podía oír la tensión que vibraba en la habitación. La mirada de Endeavor pasó de Todoroki a Izuku después de un momento. Te invité a hacer prácticas aquí con la esperanza de que pudieras ser un oponente digno para mi obstinado hijo, le dijo Endeavor a Izuku. Tiene un fuego lo suficientemente poderoso como para rivalizar, o incluso superar, al mío, pero se niega obstinadamente a usarlo, insistiendo en que el hielo es suficiente para que me supere. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿El fuego de Todoroki era tan fuerte? Y no lo usó. Tal vez esa era la causa de la cicatriz de quemadura sobre su ojo. Podía entender que tuviera miedo de usar un poder que tenía el potencial de lastimarlo de esa manera. Ya veo, dijo Izuku, manteniendo un tono evasivo, aunque realmente no entendía nada. Haré que te enfrentes entre ti y con muchos de mis compañeros mientras estés aquí, además de conmigo mismo. Te unirás a los compañeros para los entrenamientos matutinos, luego desayunarás, entrenarás y patrullaremos esta tarde después del almuerzo. Si te desempeñas bien, se te permitirá acompañar a los compañeros en las patrullas. Su mirada se dirigió a Todoroki, que parecía aburrido e impaciente. Trata de no avergonzarme. Presionó un botón en el teléfono de su escritorio y dijo, envíen a Barnin. La puerta se abrió y una mujer joven con llamas en lugar de cabello entró con una sonrisa. Novatos. Dijo con voz alegre. Estoy en llamas. Venid conmigo y os enseñaré cómo se hace esto. Barnin llevaba un traje que se parecía un poco a un antiguo uniforme de botones o portero, al menos en la parte superior. La parte inferior era muy corta, con medias que tenían tiras de liga visibles que las sostenían. También estaba enmascarada y parecía tener un extintor de incendios de tamaño mediano atado a la parte baja de su espalda. Endeavor ya había tomado asiento en ese escritorio y estaba dirigiendo su atención a otra parte, por lo que Izuku siguió a la animada mujer hasta el vestíbulo. Todoroki lo siguió, su actitud cambió a calmada e incluso ligeramente cordial mientras le hacía un gesto con la cabeza a la compañera a modo de saludo. ¿Cómo se llaman?, preguntó Barnin mientras esperaban el ascensor. Shouto, dijo Todoroki. Izuku casi había olvidado que había elegido su primer nombre como apodo de héroe. Necesita trabajo, declaró Barnin con valentía. No te preocupes, ya vendrá uno. Soy Vanguard, le dijo Izuku, usando su nombre de héroe en una presentación por primera vez. Me sentí bien. ¿Verdad? ¿O no? Muy bien, aprobó Barnin con una sonrisa. Quizás puedas darle algunos consejos a Shouto. Estoy seguro de que eso es exactamente lo que Endeavor quiere, dijo Todoroki crípticamente. Si Barnin sabía que Shouto era el hijo de Endeavor, no dio señales de ello. Presionó un botón en el panel del ascensor y los llevó a un piso que parecía una versión ampliada del gimnasio personal de All Might. Había cintas de correr, bicicletas estáticas y escaladoras en una pared, otra pared tenía toneladas de pesas libres y máquinas de pesas. También había lugares para estirarse y hacer calistenia. Solo había una docena de personas usando la habitación en ese momento. Aquí es donde hacemos los ejercicios matinales, les dijo Barnin. Todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 7, aquí es donde se espera que estén, desarrollando músculos y resistencia. A menos que estén de servicio, claro está. El turno de noche tiene un horario diferente. De 7:30 a 9, habrá entrenamiento para ustedes dos. Habrá un programa para eso en el paquete que les entregaron cuando llegaron aquí esta mañana, pero por hoy, trabajarán conmigo y Kido. Les daremos media hora con cada uno de nosotros antes de que cambiemos, luego, durante la segunda hora, lucharán juntos contra nosotros. Después de eso, habrá un descanso de media hora. Deberían venir al bullpen y conocer a algunos de los Flamings y de Kickers y ver cómo funcionan las cosas en un día normal. Después de eso, más entrenamiento durante una hora, y luego está la sala de reuniones. Señaló un reloj en la pared que marcaba que eran casi las 7:15. Adelante, aprovecha los próximos 15 minutos para estirarte y calentar. Tomaremos un desayuno y podremos conocernos antes de empezar. Izuku se dirigió inmediatamente a una zona acolchada del suelo junto a una pared que tenía una barra para hacer estiramientos. También había pelotas de yoga, balones medicinales, bandas de resistencia y un aparato de estiramiento. Realizó una serie de estiramientos, terminando agarrándose las plantas de los pies y apoyando la cabeza contra las piernas. Shouto también se estaba estirando, pero no tenía la flexibilidad que tenía Izuku. Eso estaba bien, ya que probablemente tampoco tenía experiencia en gimnasia.
Una vez que terminó de estirarse, Izuku decidió subirse a la máquina elíptica, ya que eso haría que su ritmo cardíaco fuera más rápido que una cinta de correr. Se preguntó si se le permitiría llegar a esta área antes de las 6, o si se le permitiría subir y bajar las escaleras durante su tiempo libre. Se había perdido los entrenamientos regulares durante la semana pasada, porque la clase de heroísmo había sido principalmente discusiones y observaciones sobre el festival de deportes. Quería moverse y estaba emocionado de que tendría entrenamientos intensos a partir de hoy. Fueron a una cafetería en el primer piso para desayunar, donde los héroes pudieron comprar sus comidas a un precio muy económico. Izuku se alegró de que su plan de comidas fuera parte de su pasantía, ya que no había traído dinero en los bolsillos de su disfraz. Supuso que debería recordar guardar algunos cientos de yenes allí para emergencias. Shouto pidió un desayuno japonés tradicional e Izuku hizo lo mismo, simplemente porque era más fácil. Tomó su bandeja y siguió a Barnin hasta una mesa con asientos vacíos, donde estaban sentados un par de héroes más. ¿Nuevos compañeros?, preguntó uno de ellos. Pasantes, le dijo Barnin. Así que no les preguntes cuáles son sus peculiaridades. Después de esto, me entrenaré con ellos y parte de mi demostración será atacarlos sin que sepan nada. Entonces, dijo el héroe con las cejas levantadas. Estamos fingiendo que no sabemos que ese niño es el hijo de Endeavor. Sí, es un pasante. No recibe ningún trato especial, confirmó Barnin. Entendido, dijo el otro héroe con una sonrisa relajada. Bien, bienvenido a la agencia. Mi nombre es Tinder. Puedo convertir rocas en proyectiles en llamas. Descubrirás que muchos de los Psyche-Kickers ardientes tienen peculiaridades basadas en llamas, pero no todos nosotros. Encantado de conocerte. Dijo Izuku con una amplia sonrisa. Me llamo Vanguard. Shouto, dijo Todoroki asintiendo. No era exactamente antipático, pero definitivamente no mostraba el entusiasmo que Izuku sentía. ¿Ambos son de Wa?, preguntó Cinder mientras comía una gran porción de omurice. Cinder era un hombre corpulento con el pelo blanco muy corto y su traje era básicamente pantalones naranjas y botas de combate. Aún así, parecía tener una ligera capa de sudor cubriendo su cuerpo. Tal vez porque tenía calor por dentro. Izuku sabía que su propio padre tenía una temperatura central mucho más alta de lo normal. Sí, señor. Dijo Izuku. Shouto y yo somos compañeros de clase. ¿Primer año?, preguntó otro héroe en la mesa. Este héroe había estado prestando atención principalmente a la pantalla de televisión montada cerca del techo junto a la puerta mientras hablaban. ¿Sí?, confirmó Izuku. Espera, dijo la mujer después de mirar fijamente a Izuku. Fuiste el ganador del festival deportivo, pero no te presentaste a la ceremonia de premiación porque te secuestraron. Es cierto, dijo, intentando con todas sus fuerzas no ruborizarse de vergüenza. En realidad, no había sido culpa suya que lo hubieran raptado de esa manera. Vanguardia, Shouto, aquí Hotspot. Se presenta Barnin. Ambos muchachos le asintieron. Las cosas se están volviendo locas ahí afuera, últimamente. Un niño es secuestrado en medio del campus de la UA, un asesino de héroes anda suelto y la delincuencia está aumentando en general. All Might ha estado dando clases y ahora toda la escoria cree que está bien mostrar sus caras en público. Ese tipo, Stein, es el más preocupante, si me preguntas, dijo Cinder. El tipo está tan loco como, bueno, está loco. Endeavor realmente quiere ser quien lo derrote. Izuku tenía la sensación de que el hombre había censurado su discurso por culpa de él y Shouto. Distraídamente, le entregó el pimentero que estaba sobre la mesa a Barnin y la salsa de soja a Cinder. Ambos lo miraron por un momento antes de tomar los artículos ofrecidos para condimentar su comida. Ingenium es el hermano de nuestro compañero de clase. Su familia lo está pasando bastante mal, según todos los informes, dijo Izuku, pensando en lo extraño que había estado actuando Ida. Todos los héroes en la mesa hicieron una mueca y parecieron tristes. Era un gran héroe, se lamentó Cinder. Y un tipo realmente agradable. No está muerto, señaló Izuku, comenzando finalmente a desayunar. Sigue siendo un gran tipo, y su don está en sus brazos, así que su carrera de héroe no tiene por qué terminar, ¿verdad? No siente las piernas, muchacho. Entiendo que no quieras creer. Tiene razón, dijo Todoroki en voz baja, haciendo que todos los que estaban en la mesa lo miraran. Una vez que se recupere lo máximo posible, aún podría hacer el trabajo de héroe. Solo tendría que ser de otro tipo. Izuku asintió y le lanzó a Todoroki una mirada agradecida. Exactamente. Insistió Izuku.
Los motores en sus brazos aún podrían mover un vehículo, incluso una silla de ruedas especializada. De todos modos, no lo descartaría por ahora. Vaya. Supongo que supuse que ya había terminado, admitió Cinder. ¿Te rendirías de esa manera si te pasara a ti? Le preguntó Barney. Ni hablar. Declaró Cinder. Prepararía una silla de ruedas para tener bolsas llenas de piedras para mí. Izuku parecía satisfecho de que se hubiera comprendido su punto. No creía que un héroe serio pudiera darse por vencido cuando las cosas se ponían realmente difíciles. Tenía que haber una parte de Ingenium que estuviera impaciente y anhelando volver a salir y marcar una diferencia. Si no era así, no era porque no pudiera adaptarse físicamente, sino porque ya había tenido suficiente por otras razones. Terminaron de desayunar y los llevaron a un par de salas de entrenamiento en otro piso. Todoroki fue enviado a encontrarse con un héroe llamado Kido en una habitación, mientras que Izuku fue con Barney a una que estaba justo al final del pasillo. La habitación a la que entraron era un simple cuadrado vacío, con ventanas a lo largo de una pared. No parecía haber armarios ni equipos, solo un piso de cemento desnudo y paredes lisas. No te preocupes, le dijo Barney mientras caminaba hacia el centro de la habitación. Todo lo que hay aquí es ignífugo retardante al fuego. Izuku asintió, preguntándose si eso era una confirmación de que ella manejaría fuego de alguna manera, o si esperaba que él lo hiciera. Está bien, vanguardia, le dijo con una sonrisa. Pensé que empezaríamos con un pequeño entrenamiento. Quiero ver cómo te mueves y reaccionas. Te atacaré, usando tanto mi don como mi habilidad, y tu trabajo es tratar de evadirme o incapacitarme sujetándome o agarrándome de una manera que no pueda escapar. Usa tu don o cualquier habilidad que tengas también. Suena justo, dijo Izuku, haciendo un rápido balance de su entorno. Sabía que la superfuerza no era una buena idea en espacios cerrados, especialmente en los pisos superiores de un edificio tan alto. Tendría que reducirla si la necesitaba. Aparte de eso, no veía que ninguna de sus otras peculiaridades obstaculizara su éxito. Empecemos, dijo con una sonrisa alegre. Barney no estaba bromeando cuando dijo que iría a por él. Un segundo ella le estaba sonriendo y al siguiente le estaba lanzando llamas, agarrando las puntas de su cabello en llamas y usándolas como armas. Izuku esquivó la primera andanada de ataques con un poco de gimnasia simple. Sin embargo, estaba agradecido por las cualidades ignífugas de su traje, cuando ella le dio un golpe en la pierna. El impacto hizo que la llama pareciera salpicar, casi como un líquido, y temió por un momento que las llamas en realidad pudieran ser lava o algún tipo de líquido inflamable. Las llamas se extinguieron por sí solas y él respiró aliviado incluso cuando se vio obligado a seguir esquivando. La velocidad de su ataque era impresionante y avanzó hacia él como si quisiera acorralarlo. Cuando esquivarla y tratar de avanzar no le llevó a ninguna parte, levitó hasta el techo y se arrastró sobre las baldosas, feliz de que estuvieran reforzadas para soportar la presión que ejercía sobre ellas. Se apresuró a pasar por encima de su cabeza, pero ella demostró ser rápida con sus pies también. ¿Puedes flotar, dijo con una sonrisa. Es un don bastante útil. Pensé que era una superfuerza. Podía entender por qué ella podía pensar eso, debido a su actuación en el festival deportivo. Pero si ella no sabía nada sobre su levitación, ¿qué más no sabía sobre él? No es que le impresionara su transparencia o que supiera que realmente quería comer un pastelito como refrigerio. Simplemente tenía que seguir probando cosas hasta que encontrara algo que funcionara. Finalmente se dejó caer al suelo de nuevo y cargó One for All, mientras chispas verdes se enroscaban a su alrededor. «¡Qué truco más interesante!», dijo Barney, manteniéndose de puntillas y con los ojos clavados en Izuku. ¿Es para distraer? Antes de que pudiera parpadear, Izuku ya la había arrojado sobre su hombro al suelo y la mantenía inmóvil con su propio cuerpo. Fácilmente la obligó a darse la vuelta y juntó sus muñecas detrás de ella. Las mantuvo en su lugar con una mano enguantada mientras usaba el tirón para invocar ataduras de una bolsa en su cadera. Desde allí, pudo asegurarla, dejándola incapaz de alcanzar su cabello mientras también aseguraba sus tobillos. Espera. ¿Tienes 2 peculiaridades? 3. Chilló indignada. 13, en realidad, dijo Izuku con una sonrisa al ver la expresión de asombro en su rostro. 13. ¡Qué locura! Nadie tiene tantas peculiaridades. Dijo, retorciéndose contra sus ataduras. Sí, lo hago, corrigió. Entonces, esta ronda es para mí. Sí, dijo ella, de mal humor. Tú ganas. Esta vez. Izuku se tomó un momento para liberar a Barney, quien se frotó las muñecas y frunció el ceño antes de ponerse de pie de un salto.
¿Qué demonios, niño? Tus movimientos son increíblemente buenos. Izuku sonrió antes de admitir. He entrenado con héroes profesionales de vez en cuando desde que tenía 10 años. La temperatura en la habitación era notablemente más fría ahora que antes, y ahora podían ver sus respiraciones en el aire gélido. Parece que Shouto está usando su hielo en la puerta de al lado, observó Barnin. Izuku alzó las cejas ante eso. Sin duda, esas paredes eran gruesas. ¿Cuánto hielo tendría que estar colocando Shouto para enfriar las habitaciones adyacentes hasta ese punto? El cabello de Barnin parecía volverse más abundante alrededor de su cabeza y arder un poco más brillante, posiblemente para compensar el cambio de temperatura. Izuku estaba a punto de interrogarla más, pero se escuchó un pitido fuerte proveniente de la puerta cerrada. Barnin se acercó y abrió la puerta, que se abrió para revelar a Shouto y a un hombre envuelto en vendas en todas partes donde podría haber piel expuesta. Llevaba un chaleco antibalas y guantes, e Izuku supuso que debía ser Kido, a quien Barnin había mencionado antes. Cambio de planes, dijo Kido mientras entraba en la habitación. La otra habitación ahora es un cubo de hielo, así que pensé que sería una buena idea unirnos en un solo grupo. Shouto no mostró la más mínima emoción cuando todas las miradas se dirigieron hacia él al oír las palabras cubito de hielo. Simplemente siguió a Kido hasta la habitación y miró a su alrededor. Me parece bien, dijo Barnin. Es un poco temprano, pero teníamos pensado hacerlo de todos modos. Izuku pronto se dio cuenta de que a Shouto le resultaba más difícil manipular su hielo cuando había otra persona a la que tenía que evitar congelar. El poder detrás de su don de hielo era increíblemente fuerte, pero Shouto no tenía la delicadeza para crear nada con él. Podía controlar cuánto producía y podía producirlo increíblemente rápido, pero no podía hacer mucho más. Izuku intentó mantenerse fuera del camino de Shouto, pero Kido tenía una habilidad especial que le permitía cambiar la dirección de cualquier cosa en movimiento, incluidas las personas. Era más difícil permanecer quieto mientras Barnin les lanzaba llamas a la velocidad del rayo, pero era aún más difícil moverse, cuando seguían siendo lanzados en direcciones extrañas, a menudo en el camino de las llamas, el hielo o entre ellos. Cúbreme de Barnin por un minuto, le dijo Izuku a Shouto después de la segunda vez que chocaron entre sí. Para entonces ya llevaban al menos media hora llevándolos de la nariz y él se estaba agotando. Shouto asintió y centró su atención en Barnin, que se mantenía en movimiento y era difícil de congelar. Izuku se permitió levitar hasta el techo, ignorando la forma en que se deslizaba por las baldosas del techo mientras Kido dirigía su movimiento como un director de orquesta dirigía una sinfonía. Cuando la fricción hizo su trabajo e Izuku se detuvo, apoyó los pies y la espalda antes de cargar One for All y usar el tirón sobre Kido. Sin saber que también funcionaría, Izuku puso toda la fuerza que pudo y fue recompensado con un grito muy poco digno cuando tanto Barnin como Kido se dispararon hacia Izuku. Esto fue complicado, porque necesitaba evitar tirar de Shouto también. Antes de que pudieran alcanzarlo, soltó el tirón y los dejó caer. Shouto. Ahora. Gritó Izuku mientras los dos caían. Shouto dio un paso adelante y envió hielo para atrapar a sus oponentes, envolviéndolos. Izuku caminó de lado para evitar el hielo que sobresalía debajo de él antes de caer al suelo y caminar hacia los cautivos. Buen trabajo, le dijo Izuku a Todoroki con una pequeña sonrisa. Los dos chicos estaban un poco más cansados, con raspones y moretones que seguramente pronto aparecerían debido a todos los choques contra las paredes, el piso y entre ellos. Sin mencionar las quemaduras. Tú también, dijo Todoroki, limpiándose la boca con el dorso de la mano y descubriendo que su labio estaba sangrando. Se escuchó un silbido cuando el vapor comenzó a salir de la parte superior del hielo, e Izuku pudo ver un brillo verde amarillento alrededor de la cabeza de Barnin. Ella estaba usando las llamas en su cabeza para liberarse. Habrían tenido que ser liberadas de todos modos, ya que Todoroki no tenía la capacidad de envolver el hielo en una burbuja con aire suficiente para permanecer atrapado por un tiempo sin asfixiarse. Era interesante que hubiera suficientes burbujas de aire allí para que su cabello permaneciera encendido o se volviera a encender. Buen intento, pero mientras tenga mis llamas, aún puedo luchar. Dijo Barnin tan pronto como su cabeza estuvo libre. Su cabello ardía más a medida que emergía más del hielo, y la cabeza de Kido también se estaba despegando y tomó una gran bocanada de aire cuando Barnin aumentó aún más sus llamas. Izuku contó las bolsas en su cinturón hasta que encontró la sexta y sacó una bolita del tamaño de una canica de adentro y la arrojó a la cabeza de Barnin. La bolita se expandió y luego pareció sublimarse, apagando las llamas y dejando un residuo polvoriento.
Shouto realmente dejó escapar un bufido ante eso, sorprendiendo a Izuku. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Primero que nada, ¿somos los ganadores?, preguntó, solo para estar seguro. Parecía que estaba concentrada en algo, tal vez tratando de reavivar su cabello, antes de que Kido hablara. Tú ganas. Sácame de este hielo. Me voy a congelar hasta morir. Izuku asintió en aceptación y golpeó la base de su mano contra el hielo, provocando que se rompiera y cayera en pedazos. Ambos héroes temblaban visiblemente y Shouto se acercó para levantar una mano e irradiar calor para calentarlos y secarlos un poco. Eso duele, se quejó Kido, sacudiendo las manos y trotando en el mismo lugar para aumentar la circulación. ¿Qué lo hiciste a mi cabello?, preguntó Barney nuevamente. Una pastilla de Kitsnuf, dijo Izuku, sosteniendo otra para que ella la examinara. Cuando entra en contacto con un calor intenso, explota y se convierte en un polvo extintor de incendios. Con este tamaño, puede apagar a un humano de tamaño normal si se incendia, o si se produce un pequeño incendio de cualquier otro tipo. Desde que descubrí que uno de mis compañeros de clase tenía una peculiaridad relacionada con el fuego, decidí que valdría la pena tener un suministro a mano. ¿Entonces se lavará?, preguntó ella, sonando más molesta que preocupada. Debería. Si no es así, avísame y le preguntaré a la persona que me los dio, respondió Izuku. Supuso que debería haberle preguntado al señor sobre eso desde el principio, pero estaría feliz de informarle lo bien que habían trabajado la próxima vez que se encontraran. Por ahora, estaba seguro de que el señor tenía mucho trabajo con los 3 pasantes que había contratado este año. Bueno, yo diría que, aunque esta sesión de entrenamiento no salió como estaba previsto, el resultado final fue bueno. Ambos descubrieron que hacer un plan y trabajar juntos es la mejor manera de abordar un problema que es demasiado grande para una sola persona, dijo Barney, sonando satisfecho. Y aprendimos a no subestimar a los internos, solo porque son de primer año, dijo Kido, todavía temblando. Barney y yo necesitamos ir a las duchas, así que ustedes dos tienen algo de tiempo libre hasta su próxima ronda de entrenamiento. Deberían aprovechar la oportunidad para revisar las instalaciones y encontrar el camino al bullpen en el segundo piso. Ahí es donde llegan las llamadas solicitando héroes, y nos envían en función de lo que se necesita. Shouto asintió y se dio la vuelta para alejarse. Izuku hizo una pausa para agradecer a Barney y Kido por su entrenamiento y luego trotó para alcanzar a Todoroki. ¿Has pasado mucho tiempo aquí antes?, preguntó Izuku mientras lo seguía hasta el ascensor. No realmente, respondió Todoroki. A mi padre le gusta que demuestre algún tipo de interés en aprender cómo funciona este lugar, así que tiendo a evitarlo. Izuku simplemente lo miró fijamente, tratando de entender por qué se dispararía en el pie de esa manera. Sé que no te llevas bien con tu padre, pero eso es un poco... Hizo una pausa para cambiar su redacción, porque quería decir tonto, contraintuitivo. No lo entenderías, dijo Todoroki rotundamente. Tal vez no la parte sobre tu padre, pero ¿realmente quieres ser un héroe o es como si tu padre te estuviera obligando a serlo? Todoroki pensó en eso durante tanto tiempo que Izuku estaba casi seguro de que simplemente ignoraría la pregunta. El ascensor sonó y las puertas se abrieron al segundo piso antes de que finalmente respondiera. Supongo que son ambas cosas. Bien, ¿por qué no aprovechar lo que puedas de esta experiencia? Quiero decir, él sigue siendo el número 2 y sabe mucho sobre el negocio y cómo dirigir una agencia. Ese es un conocimiento valioso, sin importar de quién lo aprendas, ¿no? Izuku se encogió de hombros cuando Todoroki lo miró por un momento y luego continuó caminando a través de un conjunto de puertas dobles al otro lado del pasillo desde el ascensor. La sala a la que entraron era un hervidero de actividad. Había gente caminando a toda prisa y entrando y saliendo, a veces incluso por una ventana abierta, para aquellos que podían volar. Había una pequeña zona de estar con algunos héroes sentados y discutiendo cosas a un lado, y un amplio pasillo en el medio con filas de escritorios juntos que parecían formar espacios de trabajo para que todos los héroes hicieran su papeleo o esperaran a que les asignaran un trabajo. También había equipo de oficina y, aparte de los trajes de colores brillantes y las conversaciones a veces ruidosas, parecía como cualquier otro espacio de oficina ajetreado. Oigan. ¿No son ustedes los novatos que se suponía que iban a entrenar con Barney y Kido esta mañana?, preguntó alguien cuando los vieron. Terminamos temprano, le dijo Izuku al hombre. Este héroe era alto y delgado, tenía el pelo gris y tupido. Su traje de héroe era blanco con detalles grises y tenía gafas de aviador en la frente. Qué raro, dijo el hombre con el ceño fruncido. ¿Alguno de ustedes está herido? Tenemos una enfermería. ¿Eh?
¿Alguien está herido, Momonga? Preguntó otro héroe, mirándolo con preocupación. La piel de este héroe era de un marrón tan oscuro que era casi negra, lo que contrastaba sorprendentemente con sus ojos amarillos. Su traje era de una sola pieza, de un amarillo brillante en la parte inferior y gradualmente se volvía naranja cerca de la cintura y luego rojo en los hombros. Se acercó a Izuku y Shouto, también luciendo preocupado. «¿Eres el hijo de Endeavor?», dijo en reconocimiento. Shouto suspiró en voz baja. «Esta semana vamos a hacer prácticas». «Ah. Bueno, eso lo explica todo. Bienvenido al bullpen», dijo, y su actitud se tornó amistosa al instante. «Soy Rocket». Momonga frunció el ceño y miró a Rocket. Se suponía que iban a entrenar con Barney y Kido, pero dijeron que terminaron antes. ¿Temprano? ¿Tuvieron que irse por una llamada? No escuché nada al respecto, dijo Rocket. Ambos necesitaban ducharse, dijo Izuku tímidamente. Yo le saqué el pelo a Barney y Kido quedó congelado en un bloque de hielo. 2 veces, añadió Shouto. Rocket y Momonga se echaron a reír. ¿Le has quitado el pelo a Barney?, dijo Momonga con voz entrecortada. Debe estar muy enfadada. De repente, Izuku se preguntó si estaba en problemas. Ella no parecía muy enojada, pero tal vez lo ocultó bien. ¿Debería preocuparme?, preguntó Izuku. Bueno, si no te estranguló en el acto, creo que estarás bien, dijo Rocket con una sonrisa. Pero es una chica impetuosa, así que estate alerta. Anotado. De todos modos, déjenme mostrarles un poco el lugar, ofreció Rocket. ¿Cómo se llaman? Soy Vanguard, dijo Izuku con entusiasmo. Shouto, proporcionó Todoroki. Quizás quieras algo un poco más privado, le advirtió Rocket a Shouto. Seguro que te vuelves relativamente famoso por tus raíces, aunque sea por eso. Usar tu primer nombre como nombre de héroe podría privarte de mucha privacidad en el futuro. Shouto parpadeó lentamente y finalmente asintió cuando parecía que Rocket esperaba una respuesta. Está bien, Vanguard y Shouto, dijo, soy Rocket, como escucharon de Momonga, aquí presente. Momonga hizo un gesto con la mano y luego se volvió hacia su escritorio mientras sonaba su teléfono. Esta es la principal área de trabajo y despacho de los Flamings y de Kickers, extendió los brazos para abarcar toda el área con orgullo. Todos tenían su propio escritorio, ya que hay mucho papeleo, bueno, trabajo informático de todos modos. Una vez que obtengas tu licencia de héroe en 1 año o 2, aprenderás muy rápido que a los burócratas les encanta que todos completen toneladas de formularios. El cohete se movió más hacia el espacio y señaló un área en la esquina más alejada. Hay una centralita principal por la que pasan la mayoría de las llamadas, algo así como una centralita policial. A veces nos dan una tarea y nos ponemos en marcha de inmediato, y otras veces recibimos llamadas para determinar qué está pasando y cómo podemos ayudar. Continuó explicando los diferentes tipos de trabajos a los que podían ser llamados y lo que probablemente podrían encontrar durante la patrulla. Estaba muy claro que todos estaban orgullosos de su trabajo y de su condición de compañeros de Barnings y de Clickers. Este edificio no era solo un lugar donde trabajaban muchos de ellos, sino también su hogar. El dormitorio albergaba al menos a 2/3 de los compañeros empleados por Endeavor, y muchos habían estado con la agencia durante años. Izuku lo encontró un concepto fascinante y se preguntó si los nuevos compañeros y pasantes también vivían en Mike Tower. Tendría que recordar preguntar, ya que no parecía probable que tuviera una agradable charla con Kacchan al respecto una vez que regresaran a la escuela. Para cuando Rocket les mostró el cuadro de líderes junto a la centralita, Barney regresó con el cabello tan brillante como cuando Izuku la conoció antes. Lo siento por tu cabello, se disculpó Izuku cuando la vio. Nunca te arrepientas de una victoria honesta, le dijo. Aún así, había un brillo en sus ojos cuando Rocket la miró con sorpresa. ¿El novato te ganó en una pelea? Eso hizo que la gente se diera vuelta y hubo algunos murmullos entre los que estaban cerca. Barney se enderezó en toda su altura y miró fijamente. Espera a que sea tu turno para entrenar con ellos, dijo. Estos dos no son ninguna broma. Shouto ha sido entrenado por Endeavor, y Vanguard tiene movimientos que yo ciertamente no tenía cuando era estudiante de primer año, tal vez incluso cuando era novato de primer año. Son buenos y solo van a mejorar. Izuku intentó no mostrarse demasiado orgullosa y emocionada. Después de todo, podría estar exagerando para proteger su ego. Barney hizo que Izuku y Todoroki se quedaran un rato en la centralita para hacerse una idea de la frecuencia con la que entraban llamadas y de qué tipo.
Luego les dijo que deambularan y observaran lo que hacían todos con su tiempo y que se sintieran libres de hacer cualquier pregunta que tuvieran. Izuku volvió a hablar con Momonga, ya que se preguntaba si su quirk tenía alguna relación con su nombre, que era un tipo de ardilla voladora nativa de Japón. Resultó que sí, y que el héroe era capaz de manifestar alas similares a las de la ardilla voladora hechas de llamas entre la muñeca y el tobillo a cada lado de su cuerpo. Habían estado hablando de ello durante unos minutos cuando Endeavor entró en la habitación. Todas las personas en la sala se pusieron de pie y se inclinaron cortésmente hasta que él asintió y todos volvieron a lo que estaban haciendo. Hizo contacto visual con Izuku y le hizo un gesto para que lo siguiera, luego hizo lo mismo con Shouto. «Entrenarás conmigo durante la próxima hora», dijo con la misma indiferencia con la que hablaba su hijo. «Iremos a mi dojo personal». Shouto pareció ponerse rígido ante las palabras dojo privado, pero no se opuso mientras seguían a Endeavor hasta el ascensor. Resultó que el espacio en el que entrenarían parecía un dojo japonés tradicional con tatamis que cubrían los pisos y ventanas de piso a techo tratadas para parecer shouji con celosías de madera oscura para completar la ilusión. Los altos pilares de madera a intervalos regulares alrededor de la habitación eran simplemente vigas de soporte bien disimuladas, y la habitación tenía un efecto general de calma cuando entraron. «¿Qué tipo de artes marciales practicas?», preguntó Izuku mientras observaba el lugar con aprecio. «Lo mío», dijo Endeavor. «He tomado aspectos de todos aquellos en los que más me destaco y los he añadido a mi régimen de entrenamiento». Entonces, supuso Izuku, se trata de artes marciales mixtas. Algo que él mismo debería estudiar y aprender más. Esta podría ser una excelente oportunidad. Shouto soltó un suave ruido de burla e Izuku lo miró. «¿Tú también practicas artes marciales?». «Se supone que debe hacerlo», respondió Endeavor por él, pero es terco. «¿Te han entrenado?». «Hice algo de judo en la escuela primaria y recibí algunas clases particulares de mentores, pero nada realmente extenso en cuanto a un arte marcial en particular, aparte del boxeo», dijo Izuku. «Estoy listo para aprender cualquier cosa que me puedan enseñar». «Ojalá esa actitud se le pegue a Shouto», dijo Endeavor, mirando fijamente a su hijo mientras lo decía en lugar de a Izuku. Izuku se preguntó cuál era el problema entre los dos, pero comprendió que sería entrometerse en cosas que no eran de su incumbencia si lo mencionaba. Ahora tampoco era el momento. Aún así, tenía la sensación de que la mejor manera de que Endeavor se ganara el cariño de su hijo era no compararlo constantemente con los demás. «Bueno, entonces comencemos. Shouto, te quedarás a un lado y observarás por el momento. Vanguardia, harás todo lo posible para bloquear mis ataques. ¿Debería intentar derribarte?», preguntó Izuku, sacudiendo sus extremidades para relajarse un poco. Eso le valió una mirada incrédula de Shouto y una risa aguda de Endeavor. «Puedes intentarlo». Izuku no tenía dudas de que fracasaría en su intento de derrotar al héroe de la llama, pero parecía incorrecto no intentarlo. Si All Might y Sir le habían enseñado algo, era que los fracasos enseñan mucho más que el éxito, y él estaba allí para aprender. «Supongo que tu traje es al menos resistente al fuego», preguntó Endeavor mientras se dirigía al centro de la habitación. «No pareces estar chamuscado ni quemado por tu entrenamiento anterior con Barney Nikido». Izuku tenía un par de manchas en la piel, especialmente en las mejillas, que le ardían desde antes. Sin embargo, no iba a quejarse de algunas quemaduras de primer grado, cuando se le estaba dando la oportunidad de aprender de uno de los mejores en el negocio. Se aseguró de guardar en la palma de la mano un par de pastillas de rapé rápido mientras se colocaba frente a su oponente, posiblemente para usarlas en sí mismo. Desde el momento en que comenzó el combate, Izuku estuvo en constante movimiento. Tenía la sensación de que si Hagakure no le hubiera cortado tanto el pelo en la parte superior, habría quemado el exceso antes de que transcurriera un minuto de combate. Esquivar y bloquear la ráfaga de puñetazos y patadas lo mantenía bastante ocupado, pero también había chorros de fuego que se dirigían hacia él al mismo tiempo. Agradeció mentalmente a todos los maestros que había tenido por las lecciones de juego de pies en una pelea. Incluso entonces, recibió varios golpes de refilón de los que no tuvo tiempo de recuperarse. El calor estaba haciendo que Izuku sudara aún más que el esfuerzo, y realmente parecía que Endeavor estaba jugando con él todo el tiempo. El héroe ni siquiera parecía estar muy concentrado y seguía haciendo comentarios casuales a Shouto sobre un movimiento que Izuku había hecho o lo que Shouto debería haber hecho en la misma situación.
Parecía que estaba usando a Izuku como una lección objetiva, lo cual no estaba mal, per se, pero era frustrante saber que estaba trabajando tan duro contra alguien que ni siquiera parecía estar intentándolo. Izuku no tuvo tiempo de mirar hacia dónde estaba Shouto para ver si siquiera estaba prestando atención. Continuó usando acrobacias, velocidad y levitación para evitar ser golpeado o quemado, buscando cualquier apertura o patrón en los movimientos de Endeavor. No parecía haber ninguno. Incluso cuando el combate se extendió por la habitación en lugar de centrarse en un solo lugar como un combate normal, Izuku no tuvo cuartel. Esquivó, dio volteretas, saltó y giró, y usó los enormes pilares alrededor de la habitación para cubrirse durante unos segundos para reagruparse y recuperar el aliento. Necesitaba una estrategia. Izuku comenzó a cambiar los colores de los accesorios de su traje cada vez que se alejaba un momento de la vista de Endeavor. Si el héroe ardiente se dio cuenta, no lo mencionó, pero Izuku sabía que no era un tonto. Primero un zapato, luego el otro. Cinturón. Guantes, casco. En una última esquiva detrás de un pilar, cambió el traje base de su traje, de modo que, en la medida de lo posible, fuera del mismo color que la madera detrás de la que se escondía. Luego levitó hasta el techo y contuvo la respiración para agregar transparencia a la mezcla. Podía escuchar su corazón tronando mientras se encogía tan fuerte como podía y se daba vuelta boca abajo con las piernas dobladas y los pies contra el techo, enrollados como un resorte. Forzó su oído para intentar detectar a Endeavor, para ver si se acercaría y cuándo. Esta era la vez que había dejado a Izuku fuera de su vista por más tiempo desde que comenzó la pelea, e Izuku se preguntó si se había dado por vencido o si estaba esperando que Izuku suplicara piedad. Izuku deliberadamente no cargó uno por uno, no quería que las chispas verdes delataran su ubicación, y sabía que tendría que esforzarse mucho para usar lo que pudiera invocar más allá de su nivel normal en los pocos segundos que tenía para su plan. No he terminado contigo, muchacho, dijo Endeavor, como si estuviera al otro lado del pilar. Basta de perder el tiempo. Cuando Izuku seguía sin moverse, a pesar de que se esforzaba por contener la respiración, Endeavor rodeó el pilar con un chorro de llamas, pero desde una corta distancia. Izuku no esperó a ver si Endeavor estaba confundido cuando no encontró a Izuku donde debería haber estado, sino que estiró las piernas y salió disparado hacia su oponente. Las bolitas de rapé fueron arrojadas, una de cada mano, y Endeavor logró golpear una antes de que explotara, mientras que la otra golpeó y se dispersó cerca de su hombro. La nube de pólvora resultante que extinguió sus llamas fue suficiente distracción para que Izuku se acercara lo suficiente para intentar abordar a Endeavor, pero no sucedió de esa manera. Golpear al héroe fue como chocar contra una pared de ladrillos. Izuku soltó una audible voz cuando chocó con la enorme forma, luego gritó cuando sintió un calor abrasador envolviéndolo antes de que pudiera recuperarse del impacto y alejarse rodando. La situación no fue ayudada por Endeavor, quien lo empujó hacia atrás con la suficiente fuerza para que golpeara su espalda contra el pilar desde el que acababa de lanzarse. Quedó aturdido por un momento, pero logró esquivar cuando Endeavor lo alcanzó y se agachó en posición de combate. Detente y déjame revisarte si tienes quemaduras, ordenó Endeavor con severidad. A Izuku le tomó un momento darse cuenta de que Endeavor había extinguido sus llamas, que solían ser perpetuas, y lo estaba mirando con el ceño fruncido. Izuku salió del modo de lucha y se puso de pie, respirando con dificultad. Miró a Shouto, que lo miraba con la boca abierta. ¿Es malo?, preguntó Izuku, sintiéndose repentinamente preocupado por la expresión de ambos rostros. Endeavor miró a Izuku sin tocarlo por un momento y luego preguntó, ¿dolor? Izuku hizo un balance de su estado de ánimo antes de sacudir la cabeza. Me duele, pero nada fuera de lo normal para un combate de entrenamiento tan intenso. Me arde la cara. Debería estar ampollado, o incluso carbonizado, dijo Endeavor con cautela. Lo que me arrojaste fue difícil de quemar, así que usé fuego cegador durante un par de segundos. Fue todo lo que se le ocurrió decir a Izuku. Supuso que el fuego del relámpago era especialmente intenso. Levantó la mano y se tocó la mejilla con el dedo índice descubierto y siseó. Su piel estaba tan caliente como si hubiera sufrido una grave quemadura solar. Es bueno saber que el rapé rápido solo me dará un par de segundos si el fuego está lo suficientemente caliente, señaló Izuku. Ya es suficiente con los encuentros 1 a 1 por ahora, decidió Endeavor. Si no necesitas visitar nuestra enfermería, siéntate allí y observa. Hizo un gesto para empujar a Izuku hacia donde estaba Shouto, parado con los brazos cruzados y una expresión calculadora en su rostro. Shouto.
gritó Endeavor mientras Izuku caminaba hacia la pared y se sentaba. Shouto caminó hacia donde lo esperaba su padre, con el desafío escrito en cada línea de su cuerpo. Tendrás el mismo objetivo que Vanguard, le dijo Endeavor. Con una excepción. Izuku observó mientras el héroe esperaba que su hijo hiciera contacto visual con él, sin hielo. El ceño fruncido de Todoroki se intensificó mientras miraba fijamente a su padre. Te has vuelto demasiado dependiente de él, le dijo Endeavor. Si no vas a usar tu llama, al menos aprende a luchar también sin tu hielo. Podría salvarte en una pelea. Esta será una pelea sin don para los dos. Esto tenía mucho sentido para Izuku, a quien le habían enseñado a no depender demasiado de nada más que de su propio ingenio y habilidad. Los dones eran herramientas absolutamente geniales, pero al final era tu inteligencia y tu capacidad para pensar con claridad en momentos tensos lo que mejor funcionaba. Aún así, había estado esperando que el hielo que llenaba parte de la habitación ayudara a enfriar su rostro quemado. Notó que pequeñas motas de ceniza caían de su cabello y se dio cuenta de que, después de todo, estaba bastante chamuscado. La pelea que siguió fue brutal, e Izuku se preguntó si Endeavor había sido indulgente con él mientras veía a padre e hijo enfrentarse. Ninguno de los dos se contuvo, aunque sorprendentemente pocos golpes fueron realmente sólidos. Shouto en realidad no conectó ningún golpe, pero Endeavor solo conectó un par. Ambos eran excelentes bloqueando y sus patadas y puñetazos eran poderosos. Endeavor tenía la ventaja del alcance debido a su altura superior, pero Shouto no era tan inadecuado como lo habían hecho parecer. Incluso sin su hielo, Shouto era un oponente formidable, por lo que fue aún más desconcertante cuando Endeavor siguió burlándose de su hijo. Eres débil, Shouto. Nunca podrás superarme, y mucho menos a All Might, al ritmo que vas. Shouto simplemente gruñó mientras continuaba bloqueando, pero estaba empezando a perder terreno. Al menos Vanguard intentó elaborar un plan. Ni siquiera tienes eso. Una repentina y brutal patada en su pierna hizo que Shouto cayera al suelo, pero inmediatamente se levantó de un salto y esquivó otra de las mismas. Estaba claro que los constantes regaños y el aluvión de golpes que cada vez hacían contacto con más frecuencia estaban empezando a enfadar a Shouto. Se estaba volviendo descuidado con sus golpes y su respiración era mucho más irregular de lo que debería ser, incluso con el tiempo que habían estado en eso. Necesitaba tomar un descanso y calmarse, pero estaba claro que Endeavor no iba a permitir que eso sucediera. Tal vez Endeavor estaba tratando de incitar a Shouto a usar llamas, a pesar de que se suponía que el combate sería sin donaciones. La pelea duró otros 5 minutos, pero al final, fue más unilateral, algo que a Izuku le resultó cómodo. Endeavor básicamente estaba propinándole una paliza, e Izuku estaba de pie y a punto de intervenir cuando un muro de hielo surgió entre padre e hijo. TCH. Débil, espetó Endeavor con enojo. Lávense y vayan a la sala de reuniones. La patrulla comienza inmediatamente después del almuerzo. Izuku hizo una rápida reverencia mientras Endeavor pasaba a grandes zancadas luciendo disgustado, luego corrió hacia Shouto. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose junto al chico bicolor que parecía derrotado y enojado mientras se sentaba en el suelo y recuperaba el aliento. Sí, dijo con voz grave, rodeándose la cintura con un brazo. Esto no es nada nuevo. Aún así, hizo una mueca de dolor cuando se puso de pie. Las cejas de Izuku se alzaron ante la declaración, pero dio un paso atrás para darle espacio a Todoroki. Quizás necesites un viaje a la enfermería, sugirió Izuku. No. Como ya he dicho, esto no es nada nuevo. A Izuku no le gustó el sonido de eso y decidió probar un nuevo rumbo. Bueno, vale, pero ¿podrías indicarme dónde está? Me gustaría ver si tienen algún ungüento para refrescarme la piel. Creo que estoy un poco más quemada de lo que pensaba. Debió haber parecido y sonado convincente, porque después de una breve pausa en la que Todoroki lo estudió, asintió y le hizo un gesto a Izuku para que lo siguiera. ¿Peleas mucho con tu padre de esa manera?, preguntó Izuku mientras bajaban en el ascensor al tercer piso. Casi todos los días, dijo sin emoción. Algunos días hace un poco más de lo que debería para demostrar algo, como hoy. Parece que le gusta tener público. Izuku esperaba que no hubiera nada más extra que esto. Entonces, ¿fue indulgente conmigo?, adivinó Izuku mientras salían del ascensor. En el camino se cruzaron con un Shirekiker que los miró e hizo una mueca de simpatía. ¿Crees que te estaba tratando con calma?, repitió Shouto, deteniéndose en seco. ¿Con calma? Bueno, no digo que me haya resultado fácil, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Solo creo que definitivamente tenía el poder de derribarme mucho más rápido de lo que lo hizo.
Es increíblemente fuerte. Parecía que era más duro contigo. Pero no te derribó, le dijo Shouto. Detuvo la pelea porque pensó que casi te había matado. Pero era solo cuestión de tiempo, insistió Izuku. Gané, de cualquier manera. No creo que lo entiendas, dijo Shouto, mientras reanudaba su caminata. Nunca le había dado un golpe antes. ¿Nunca? Preguntó Izuku, poniéndose a su altura de nuevo. Quiero decir, técnicamente yo tampoco lo golpeé nunca, pero apuesto a que lo has atrapado con tu hielo. No por más de medio segundo, y probablemente solo porque quería darme una lección. Su fuego es demasiado fuerte, dijo Shouto. Ya viste cómo quemó el rapé. Llegaron a una puerta con el cartel de la Cruz Roja e Izuku siguió a Shouto. Dijo una voz mientras un hombre en un taburete rodante se impulsaba hasta quedar a la vista con un pequeño giro. Vaya. ¿Tuviste un accidente? El hombre se puso de pie y caminó hacia Shouto, que era lo que Izuku esperaba que sucediera. Realmente te dieron una paliza, dijo el hombre con voz nasal. La etiqueta con el nombre en su bata blanca decía Doc. Parecía tener un resfriado o alergias y tenía la nariz tapada. Algo así, dijo Shouto. Estoy bien. Es él quien necesita que lo examinen. Buen intento, pero te ves mucho peor que él. Les daré un vistazo a ambos. Son nuevos aquí. Pasantes, le dijo Izuku. El entrenamiento fue un poco. Bueno, no se sientan mal, nuestros compañeros ardientes son fuertes e intensos. Se toman su trabajo en serio. Les dijo Doc sollozando. Tienes razón, le dijo Izuku. Son increíbles. No estaba seguro de por qué no le dijo al hombre que Endeavor era el responsable de sus heridas, pero Shouto tampoco dijo nada. Era algo en lo que pensar, que Endeavor le hubiera dicho a Izuku que Shouto tenía un fuego que rivalizaba con el suyo. Aún así, dijo Doc, parece que realmente se esforzaron al máximo. Debería decirles que se lo tomen con calma antes de que rompan algo. Mi don solo puede soportar hasta cierto punto, ¿sabes? Solo esperaba algo que aliviara las quemaduras, le dijo Izuku. Se quitó el casco y dejó al descubierto quemaduras mucho más graves en el lugar donde habían estado las correas que tocaban su rostro. Parecía que el plástico había resistido el intenso calor, pero también lo había almacenado y transferido a la piel de Izuku. Podría ser bueno que pidiera un revestimiento de silicona para ello en el futuro. ¿Por qué no te quitaste eso de inmediato? Le preguntó Doc, examinando su rostro. No pensé que fuera peor ahí abajo. Pensé que tal vez mi sudor solo estaba haciendo que me doliera más, le dijo Izuku. En ese momento tenía otras cosas en la mente. Está bien, dijo el doctor, sonándose la nariz con un pañuelo blanco. Al menos puedo con esto. Cierra los ojos. Un momento después, Izuku pudo oír el agua o algún líquido chapoteando y sintió un paño húmedo en su rostro, incluidos sus párpados. El ardor desapareció al instante, dejando en su lugar un agradable y fresco hormigueo. El paño se frotó unas cuantas veces más y Doc murmuró que la humedad se había acumulado. Eso debería bastar, le dijo Doc después de un minuto. Puedes abrir los ojos. Izuku lo hizo y vio que Todoroki tenía una expresión de repulsión en su rostro. El doctor arrojó el paño que había usado en la cara de Izuku en un cesto para toallas y sonrió mientras miraba a Izuku una vez más. Parece que también te quemaste los dedos, dijo Doc, agarrando las muñecas de Izuku. Levanta las manos. Izuku levantó obedientemente las manos y notó que sus dedos índices, que los guantes dejaban al descubierto, estaban rojos. Doc sacó otro pañuelo blanco y se sonó la nariz, luego sumergió el pañuelo en un vaso con agua y luego usó ese pañuelo para limpiar los dedos de Izuku. Eso explicaba la repulsión en el rostro de Shouto. De repente, Izuku se sintió muy sucio. Gracias, dijo Izuku, intentando no sonar desagradecido mientras el hombre se secaba las manos con una toalla que tenía en el bolsillo. Al menos el enrojecimiento y el ardor habían desaparecido. No lo menciones. El lavabo está allí, señaló el mostrador que estaba junto a la pared. Puedes enjuagarte las manos y la cara. Aunque tienes la piel un poco rara. ¿Enjuagar? No. Lavar. Con jabón. Mucho jabón. Estaba muy contento por su peculiaridad con el teflón en ese momento, sabiendo que no podía quedar mucho residuo. La cara y las manos de Izuku le ardían por una razón diferente después de que terminó de frotarse la piel, y no culpó ni un poco a Shouto por alejarse de Doc e insistir en que estaba bien. No seas tan infantil, le dijo Doc. De todos modos, mi peculiaridad de los mocos solo cura quemaduras.
Solo te dan compresas de hielo y vendas. Eso pareció tranquilizar a Todoroki lo suficiente como para permitir que Dog le vendara las costillas con vendas elásticas y le limpiara las raspaduras. Produjo su propio hielo. ¿Necesitas algo más?, preguntó Dog mientras tomaba notas en su computadora. ¿Dónde está la sala de reuniones?, preguntó Izuku, poniéndose de nuevo los guantes. Un momento después, se pusieron en camino. Izuku se sentía mucho mejor, pero también mucho peor. Se preguntó si tendría tiempo para ducharse antes de la patrulla después del almuerzo. Todoroki se veía bien, pero Izuku sabía que tenía que tener algunos moretones en el futuro. ¿Realmente pasaba por este tipo de cosas tan a menudo? La sala de reuniones ocupaba la mitad del 9º piso, con filas de sillas orientadas hacia un extremo de la sala, donde había una mesa y un atril, y pantallas grandes para compartir imágenes o vídeos de computadora. Barney los vio y les hizo señas para que se sentaran cerca de ella. Me alegro de que hayas venido. Se anima encarecidamente a casi todos los que están disponibles a que asistan a la sesión informativa diaria. Es donde nos enteramos de lo último que está sucediendo en nuestra zona, las cosas a las que debemos prestar atención, donde ha habido más delitos recientemente y ese tipo de cosas. Hay más patrullas por la tarde y hasta la mañana, cuando los delitos suelen ser más comunes, explicó mientras la sala se llenaba. Izuku vio a algunos héroes con cuadernos o tabletas, y sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo de su bolsillo, por si acaso había algo que le pareciera importante, y se sentó a escuchar. Aún así, seguía pensando en el encuentro de Shouto con Endeavor y en lo que se estaba perdiendo entre ellos. Fin del capítulo.